Muy bien, continuamos en Café Político, hablando con Mercedes Condese. Hablaste de lo legislativo y yo, bueno, vos decías eso, yo empecé a pensar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La llegada de la Libertad Avanza no puso una cuña ahí entre ustedes y no los dividió. Estuvo acá sentado Carlos Pugliese hace unos días atrás y le pregunté cómo era y me dijo, es muy difícil trabajar porque es muy difícil, tenés que negociar con muchos pedazos, entonces está complicado. ¿No los dividió? Bueno, que haya que negociar y que haya que Eso buscar es consensos, lógico. a mí me parece maravilloso. Lo A que pasa mí es que el también. peronismo Pero durante no es lo mucho mismo tiempo... negociar con 2 o 3 que con 5 o 6. Lo que pasa es que el peronismo durante mucho tiempo tenía mayorías Sí. en todas las cámaras y se manejaba de una manera totalmente distinta. Ahora, obviamente, aparecieron actores políticos distintos que por ahí uno no conoce o no tienen trayectoria, porque eso también pasa a nivel legislativo, esto que estábamos hablando en el bloque anterior, de lo que pasa a nivel ejecutivo, a nivel de ejecutar ideas, de ejecutar políticas, está pasando también a nivel legislativo. Si vos te pones a analizar una lista de diputados peronistas, seguramente te vas a encontrar con que la gente que la componen no son nuevos en la política. Sí, y se repiten eso es los una nombres. cualidad que realmente tiene el peronismo. A ver, el peronismo, la persona que llega desde a concejal a presidente, es una persona que militó, que es una persona que ha mostrado tener una determinada vocación política durante un tiempo. Es muy raro. Tenés que tener o un apellido muy importante o por ahí pertenecer a una familia. Sí, o referente a una barriada. O referente a alguna barriada. Pero tenés que tener un grado de militancia o un apellido ilustre o un conocimiento por algún motivo muy especial. Acá se da algo totalmente distinto en estas fuerzas políticas que recién comienzan. Las personas que integraban las listas eran personas que no tenían por ahí el bagaje, la experiencia, el conocimiento, la trayectoria de cualquiera de esas personas que componen las otras listas. Y bueno, y eso hace que también la tarea a veces sea más engorrosa, porque esas personas empiezan más de cero en todo lo que tienen que hacer. Debe pasar lo mismo acá en el Consejo Deliberante. Pasa acá, pasa en todos lados. O sea, son personas que ingresan con lo bueno y con lo malo, porque eso también trae frescura, trae nuevas ganas, aporta otro tipo de cosas que son sumamente importantes en la política. Cuando yo te estoy diciendo esto, no quiero decir que está bueno que siempre sean los mismos nombres o que tengas que ser la mujer de o la familiar de. No, eso me parece que está buenísimo aportar gente nueva a la política. Pero bueno, también tiene su precio. Claro. Y el lado B de esta gente que ingresa a la política por primera vez con ideas distintas, con ganas de hacer una política distinta, bueno, tiene su lado B, que es la inexperiencia. La inexperiencia es algo, es como, sos joven, y sí, me decís, ¿qué preferís, Mercedes? ¿Tener la experiencia que tenés ahora o ser joven? Y yo, ser Obviamente. joven. Pero bueno, la experiencia la tenés cuando vas cumpliendo años, y eso es así. Y lo mismo pasa en todos los órdenes. Entonces yo creo que eso que dice el diputado Pugliese tiene que ver un poco con que le debe costar más el trabajo del consenso, del diálogo, de la apertura, de las formas políticas, porque bueno, para mí Milei es una nueva etapa en la política. Milei, cuando hablo del fenómeno Milei, hablo de Milei para abajo. Es una nueva etapa, o sea, nadie pensó que una persona tan disruptiva, que no cumple con ningún o con muy pocos parámetros, sea el presidente de la nación. Y de ahí para abajo todo sigue igual. Yo me acuerdo cuando... Todo sigue igual. Exactamente. Es más o menos igual. Más o menos igual. Es más o menos igual. O sea, se cayeron también un montón de los discursos de Milei, ¿no? Voy a cerrar Banco Central. El tema de la casta. El casta, anticasto hoy está con los Menem. El peso es excremento. Ahora parece que el peso va a ser la moneda fuerte en la Argentina. Exactamente. O sea, Él llegó con un discurso que creo que... A ver, yo lo que me parece, ¿no? Eso es un análisis muy personal. Ajá. Él es un tipo que analiza, que lee, que tiene una lectura de la política, de la juventud, de las masas actuales, que responden mucho a los criterios de la inmediatez, de lo corto, de lo contundente, que son las redes sociales.
Y él captó esa, vos fíjate que él no necesitó mucha campaña gráfica, mucha inversión en los medios cuando fue candidato, porque él se basaba todo en redes, en youtuber. Entonces él tiene una forma distinta de hacer política, y esa forma de hacer política distinta en lo que tiene que ver con la comunicación es distinta en todos los órdenes. Y él cuando quería llegar y cuando quería impactar fue con un discurso muy rígido, muy duro. Él le habló a un sector muy pequeño de la sociedad. Y después, obviamente, fue ampliando, y ahí es cuando se empiezan a ver las contradicciones. Como si vos dijiste esto y ahora sos esto. Y ahora dijiste esto y ahora decís lo otro. Pero bueno, tuvo que entender, creo yo, que tenía que hablarle a todo el mundo. Como también ese desprecio que él tenía para con la política. Él consideraba que el político era una persona deshonesta, una persona totalmente interesada, que no tenía ningún tipo de vocación de servicio, que la política era nefasta, que no había que dialogar. Lo tuvo que entender que no era así. Y le costó un ministro. Le costó un ministro. Y le costó un ministro. Y viene un ministro que si tiene algo es precisamente eso, de rosquero, como es Franco. Y después lo tiene a Menem, de presidente de la Cámara de Diputados. A ver, si uno habla de rosca y pone la palabra Menem, inmediatamente la une. Claro, obviamente. De rosca, casta, lo que te guste poner. La une directamente. Entonces, obviamente, él primero desmereció la política, que fue algo que yo nunca compartí. Tenía que sentarse a negociar y quería que gente a la cual yo la trato de rata, inmunda o de inservible, me vote a favor. Y eso es inadmisible. Porque entonces, bueno, creo que eso lo fue entendiendo. Pero bueno, también tiene que ver con la experiencia. Yo no haría miles de cosas que hacía cuando era joven y no tenía experiencia. Todos cambiamos con la vida. Claro, porque la vida te va dando esa posibilidad de entender que muchas veces tenés que ceder para poder lograr algo que querés. Cuando a mí me tocó trabajar 8 años en minoría en el Consejo Deliberante. Y obviamente que tuve que hacer miles de concesiones para lograr algo de lo que yo quería. Porque si no, no obtenía nada. Porque el número siempre estaba del lado de enfrente. Entonces, la política es maravillosa y hay un montón de gente que tiene vocación de servicio y ganas de transformar la realidad que le toca. Vos fíjate que yo creo que recién ahora lo está entendiendo. Porque las leyes las consiguió a base de negociar. Y creo que esto que está haciendo Macri es un poco decir, bueno, a ver, vamos a replantear esta cuestión. Porque además, yo creo que ningún dirigente, o por lo menos yo siento eso, lo hablo por mí, yo no me voy a ir a vender como Mercedes Condesa a La Libertad Avanza. Yo soy pro Mercedes Condesa. Y creo que eso es la identidad que un poco ayer los que estábamos ahí fuimos a buscar. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Yo sentí que viste, como en un momento de tanta... Nosotros fue muy lapidario la derrota del 2023, salir terceros en una elección cuando teníamos todas las chances de ganar, cuando esta carrera se había iniciado, esta carrera la empezamos a correr y la verdad que nos sentíamos que teníamos muchas posibilidades de triunfar en la carrera. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo y que cometimos errores políticos, porque nos la pasamos peleándonos entre nosotros y no estuvimos mirando lo que había que mirar, bueno, terminamos perdiendo. Y cuando vos perdés, se te replantea todo. Pero bueno, lo importante es como cuando, ya no sé, perdés a tus padres o perdés algo muy importante en tu vida. Vos, el sentido es de pérdida, es espantoso. Y vos tenés que volver a reconciliarte con esa situación y volver a decir, bueno, yo los perdí, pero sigo siendo quien soy. Claro. Y yo ayer fui y encontré eso. Yo no me iría a rifar y yo sé que muchos dirigentes que buscan hoy estar de nuestro sector, por ahí quieren ir a La Libertad Avanza porque saben que ahí tienen más chances. Pero bueno, yo sigo siendo pro y mi identidad no la cambio. Y eso fue un poco el espíritu, o lo que, por lo menos lo que yo humildemente, como una pequeña dirigente, en ese tumulto y en esa cantidad enorme de gente importante, sintió. No, estaba pensando en lo que contabas vos y es verdad, yo coincido con lo que decís, pero el PRO también tiene esto de cometer errores como, por ejemplo, permitir internas, ¿no? Eso es un error. Otra vez el diario del lunes, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera sido Horacio Rodríguez Larreta el candidato, ¿no?
la verdad que no sé qué hubiera pasado. Sin embargo, ahí Macri inclinó la balanza, permitió una interna, y bueno, la cosa se dio vuelta, se desarmó, ¿no? Y pasó lo mismo acá en San Andrés de Giles, ¿no? Cuando habilitaron internas, no en esta oportunidad, pero en otras oportunidades sí, ¿no? Siempre en San Andrés Bueno, de Giles del 2015 acá también hubo internas hasta en el ahora 2023. tuvimos yo pasé Me 5 que te habías internas. tenido interna con Walter Hook. Sí. Yo tuve internas con Walter Hook en la última oportunidad y antes habíamos tenido en el 21 internas y tuvimos internas en el 19 y tuvimos internas en el 17 y tuvimos internas en el 15. Las internas, a ver, siempre son buenas porque siempre fortalecen el espacio, pero siempre débil en algunos aspectos. Pero después, de cara al peronismo, a lo que había que hacer, son debilitantes. Sí. A ver, en el caso personal, ya que vos lo citás y lo traes a consideración, yo durante la etapa de las PASO me tuve que abocar, porque mi contendiente en la interna era una persona de mi espacio, un referente de mi espacio, cuando en realidad yo querría haber arrancado desde un comienzo con la vista en la municipalidad. Claro. Porque la realidad es que yo sabía que mi verdadero contendiente no estaba en mi espacio, sino que estaba afuera. Y yo quería ir en contra de eso, no quería ir en contra de... Y me obligaron a una interna, nos obligaron, porque realmente, hasta último momento, los dos sectores del PRO local, estuvimos haciendo lo imposible para unirnos, porque no tenía sentido una interna, porque había una candidata que ya estaba claramente identificada como la candidata del espacio, que en este caso me tocó a mí, pero le pasó a mucha gente esto. A ver, el otro día es cuando me hiciste compartir ese momento tan agradable con Francisco Rato acá en Café Político. Francisco contó, yo no fui con la boleta de Bullrich. A mí me cercenaron, yo intendente, me dijeron o vas con Bullrich o no vas con nadie. O sea, no tenés boleta, fue nada más que con la boleta de Larreta. Esos errores son muy graves. Lo mismo que haber puesto un candidato a gobernador que no tenía, todos sabíamos, el conocimiento, la imagen política que tenía Diego Santilli como Grindetti. Ahí hubo un error gravísimo. No, ¿por qué no permitieron? Bueno, a ver, se querían medir Larreta y cosas por, pero ¿qué no dejaron que en la provincia de Buenos Aires fuera un único candidato? Debilitaron la figura de Santilli, que tenía que pelear contra Kicillof. Y así hicieron con todas las partes de las boletas. Y bueno, y acá tenemos los resultados. A eso sumale que irrumpe una fuerza política como la Libertad Avanza, que arrasa en todos lados con el caudal electoral. Y bueno, acá tenés los resultados. Hoy tenemos la realidad de que, a ver, la Libertad Avanza a nivel local y nosotros, juntos, sacamos más votos que el intendente. Sí. Por eso sacamos más cantidad de concejales. Obviamente. Eso está claro. Entonces, esos son los errores que creo que de los cuales aprendieron. Ahora viene el 2025. ¿Vamos a cometer los mismos errores? ¿Vamos a ir separados? A veces se vuelve a cometer y a veces se aprende. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ayer quedó demostrado que Mauricio aprendió del error, que se dio cuenta que esa interna que él fogoneó, y fagocitó, porque yo creo que el principal impulsor de la interna entre Larreta y Bullrich fue él en su momento, porque bueno, la política tiene también su lado negativo, a veces son egos, a veces son revanchas, a veces son personalismos y lamentablemente conducen a lo peor. Entonces, bueno, creo que de eso también se aprende. El PRO, si bien es un partido político con una experiencia de gobierno distinta y de hace ya más de 20 años que nació, pero también es una fuerza joven. Y por otro lado también lo ha cometido el peronismo, sí. Y lo ha cometido el radicalismo, que si querés una fuerza centenaria, si hay alguien que hace internas permanentemente dentro de su propio espacio, es el radicalismo. Pero bueno, yo creo que Mauricio ayer demostró que tenía interés de que eso no volviera a suceder. Vamos a la última pausa y ya venimos con el final, no se vaya.